Buenas noches a todos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Y pues vamos a empezar con con la continuación de la clase del día de la semana pasada, el viernes, no, jueves, perdón. Que fue básicamente la introducción a los autómatas. Recordemos que ya estábamos hablando temas de autómatas, ¿verdad? ¿Qué son los autómatas? ¿Por qué tenemos que tener autómatas? ¿Qué es lo que hace? Es muy importante saber qué hacen los autómatas. eh, Desmentir eso de la lista de tokens, ¿verdad? Porque básicamente los autómatas lo que realizan son, como dice la definición, reconocer, únicamente reconocer, decir sí o no, ¿verdad? Entonces es, por decirlo así, diferente a lo que comúnmente se cree que el autómata es el que genera la lista de tokens. Bien, nos quedamos en el último, pues, la última definición, que era la de que los autómatas no deterministas o los AFN son, eh, por decirlo así, contienen la ambigüedad o son ambiguos. Y nosotros lo que estamos buscando son los AFD. Básicamente son los que únicamente tienen un camino por cadena que va a evaluar. Eso es lo que buscamos, mientras que la FN tiene múltiples caminos. Ahora sí, definamos qué es una FN. Bien, primero que nada, una FN tiene un conjunto de estados finito, S. Es decir, yo puedo tener 10 estados, 15 estados, 20, 30, 50, 100, 500 estados, pero siempre será finito. Ese conjunto de estados yo le denomino S, ¿verdad? Entonces, partimos desde aquí con el AFN. Segundo, un conjunto de símbolos de entrada, sigma, ¿verdad? Es decir, toda la cadena de entrada, si lo queremos ver así para un compilador sería todo el lenguaje fuente, ¿verdad? Nuestro programa fuente. Suponemos que epsilon representa la cadena vacía. Nuevamente, recordemos que epsilon en expresiones regulares nos representaba la cadena vacía. Y aquí está. Nunca será miembro de sigma. Es decir, cadena vacía jamás tómenla en cuenta como miembro de un lenguaje para un autómata. En el caso de la FN, ahí vamos a ver más adelante, voy a poder tener yo transiciones con epsilon, sí, pero no quiere decir que ese epsilon forma parte del lenguaje. El lenguaje es sigma. ¿Y qué hay en sigma? Todo menos epsilon. Puede haber todo menos epsilon. Y eso nos lleva a nuestra tercera ley de autómatas. Eh, una función de transición, es decir, las funciones de transición que proporciona para cada estado y para cada símbolo, y mucho ojo acá, ¿símbolo en qué? ¿O cómo está definido ese símbolo? Símbolo de sigma unión epsilon. ¿Sí? Entonces, sigma unión epsilon. Esto quiere decir que yo voy a poder, para la AFN, voy a poder hacer transiciones para un estado con, con los símbolos que pertenecen a sigma y a epsilon, pero jamás epsilon pertenece al lenguaje sigma. Bien, esto me da, perdón, esto me da un conjunto de estados siguientes, es decir, que yo tengo aquí mi conjunto de estado y voy a tener una función de transición
que me va a generar un estado siguiente. ¿Con quién? Con cualquier símbolo que esté en sigma unión epsilon. Es decir, puedo utilizar epsilon, pero ese epsilon no pertenece a sigma. Pero no quiere decir que no pueda utilizar epsilon como transiciones en el mundo del AFN. Sí lo puedo utilizar. Bien, la siguiente. La siguiente ley dice que yo tengo un estado S sub 0 que pertenece a S, que se distingue como el estado inicial. Mucho ojo. Un estado. Entonces esto me está diciendo que yo de los 500 estados, digamos, por ejemplo, que tengo yo en S, ¿sí? Uno va a ser estado inicial, ¿sí? Y la definición es bien clara. Un estado no dice posiblemente uno o mínimo uno, no, dice un estado. Es decir, que un autómata no puede carecer de estado de inicio, ¿sí? Un autómata siempre tiene un estado de inicio. Si no tiene un estado de inicio, no es autómata. Y si tiene dos estados de inicio, no es autómata. Solo debe de tener uno. Caso contrario, miramos la quinta ley. La quinta ley dice, un conjunto de estados F, que es un subconjunto de S, ¿sí? Aquí está, subconjunto de S, se distinguen como los estados de aceptación o estados finales. Entonces, esto es un poquito con caso contrario a lo anterior. Primero que nada, voy a tener que F va a contener a un subconjunto de S. ¿Cómo así? Yo voy a tener 10 estados del 1 al 10. Un subconjunto de ese conjunto de estados S. ¿Alguien me puede decir? Por ejemplo, tengo estado 1, 2, 3, sucesivamente al estado 10. Un subconjunto de S, ¿cuál sería? ¿Alguien me puede decir? Me puede escribir en el chat. Un subconjunto de este estado S, ¿verdad? Que básicamente es del 1 al 10. ¿Cuál sería un subconjunto? Ahí lo pueden poner en el chat. Números pares, por ejemplo. Podríamos decir 2, 4, 6, 8 y 10. Correcto. Entonces, este subconjunto es F. Entonces, F son estados de aceptación. ¿Sí? No tengo límites. Por ejemplo, Estuardo dice 10. También un estado 10, solo uno. Pablo dice los impares, 1, 1, 3, sería 1, 3, 5, 7, 9, también. 1, 2, 3, 4, 5, también. Un conjunto unitario, digamos un 3, digamos, correcto. Todos son, esos son subconjuntos de S. Entonces, todos estos ejemplos que estamos dando son candidatos a ser estados de aceptación. Ahora bien, un conjunto vacío no es un subconjunto de S. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un estado final, el autómata jamás va a tener
una decisión para decir sí o no. Si yo no tengo un estado final, jamás voy a aceptar una cadena. Entonces nadie puede venir y decir que vacío es un subconjunto de S. ¿Por qué? Porque F como mínimo tiene que tener un conjunto unitario, como dice Estuardo. Como mínimo. Puedo tener 1000 estados en S. Mi autómata puede tener 1000 estados y solo puedo tener un estado de aceptación. Y sí va a ser válido. El problema está si no tengo ese estado de aceptación. ¿Verdad? Alguien puede decir, ¿será que puedo tener esto? Oh, aquí está. ¿Será que puedo tener esto? F es igual a 1, 2, 3, hasta 10 como estados de aceptación. Es decir, todos los estados son estados de aceptación. ¿Será que se puede? Sí, sí se puede, ¿verdad? Sí se puede tener todos los estados de aceptación. Claro que se puede, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque siempre voy a decir que F es un subconjunto de S. Bueno, no hay problema. No hay limitante como por decirlo así, S menos 1, ¿verdad? No existe esa limitante, ¿verdad? Entonces, ¿con qué me quedo yo acá en este punto de la definición del AFN? Primero que nada, el conjunto de estados es finito, ¿sí? Es finito. ¿Puede ser muy grande? Sí, pero siempre va a ser finito. Segundo, debo de tener como mínimo un estado, perdón, debo de tener un estado inicial, no más, no menos, ¿verdad? Entonces, aquí les puedo decir ahí un como tip para el segundo parcial. Posiblemente yo les presente a ustedes un grafo y les pregunte, ¿esto es un autómata, sí o no? Entonces, ustedes tienen que ver, bueno, ¿tiene finitos números de estados? Tiene como mínimo, bueno, perdón, tiene un estado de aceptación, tiene un estado inicial, perdón. Si no tiene estado inicial, no es un autómata. Ahora, si tiene dos estados iniciales, tampoco lo es, solo debe tener uno. Y luego miramos la última que dice, puede tener un subconjunto F, perdón, de estados de aceptación. Entonces ustedes se preguntan, ¿tiene estados de aceptación? Si F es vacío, quiere decir de que no tiene estados de aceptación, entonces no es un autómata. Entonces ustedes van ahí viendo, ¿verdad? Van estudiando los autómatas. Bien, este es en el caso de los autómatas finitos no deterministas, no deterministas. Ya vamos a ver un ejemplo, solo quiero terminar un poco la teoría. Bien, para los que ya llevaron el curso en anteriores ocasiones, ¿verdad? Si es su primera vez, no tengan pena que no respondan esta pregunta, pero yo quiero hacerles un cuestionamiento. Para los que ya lo llevaron. Inicio a B. La pregunta es la siguiente. Solo termino de dibujarlo porque no me salió muy bien. Ahí está. Ahí está. La pregunta es la siguiente. ¿Esto es un autómata? ¿Esto es un autómata? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Sí, ingeniero. sí. Sí, ¿Sí? yo diría que sí. Y la respuesta es no. Este es un grafo. Hay mucho ojo ahí. A mí me dijeron que se llamaba autómata. A mí me dijeron que se llamaba. Cuando usamos nosotros un grafo, es la representación del autómata, pero el autómata no es la gráfica. Ahora, por eso yo cuando yo hago mis exámenes siempre pregunto, ¿esto representa un autómata? Ahí sí la respuesta sería sí. Si yo les pregunto, ¿esto representa un autómata? Sí, correcto, ¿verdad? Cumple todas las leyes y sí representa el autómata. Ahora, de que la gráfica es un autómata, no lo es. ¿Por qué? Porque el autómata, recordemos, el autómata solo es una máquina de estados.
Solo el autómata, solo son estados. Porque si ustedes nos metemos así pensemos como una computadora, ¿verdad? La computadora no necesita graficarlo para hacer las transiciones. Nosotros somos los que necesitamos ver las gráficas, porque es una representación, valga la redundancia, gráfica. Pero la computadora lo que necesita son los estados. Bueno, de aquí me voy para allá, y de allá me voy para acá, y aquí acepto, y así. Eso es lo único que espera la computadora, los caminos. ¿Que se puede representar con un grafo? Sí, pero por ejemplo, si yo no les pido a ustedes que dibujen el grafo en el examen, no lo tienen que graficar. Yo posiblemente en el examen solo les voy a pedir los estados. Por ejemplo, de este estado con este símbolo, ¿a qué estado me voy? Les voy a preguntar. Por ejemplo, les puedo decir del estado 1 con el símbolo B, ¿a qué estado me voy? Ah, ustedes colocan al estado 2. Pero no, o sea, no deja de ser un autómata si ustedes no lo grafican. Ese es el punto. Y tenemos dos representaciones del autómata. Ahorita lo vamos a estudiar. La primera, pues obviamente, es el grafo. El autómata se puede representar con un grafo. ¿Qué pasa si no lo represento con un grafo? Pues no va a pasar nada. En sus proyectos les pueden pedir a ustedes el grafo, pero es un requisito de proyecto. Yo en un examen les puedo pedir el grafo. Es un requisito del examen. Pero ¿qué pasa si no lo grafican? Pues absolutamente nada, porque el grafo no depende del autómata. Perdón, el autómata no depende del grafo, ¿verdad? Lo que necesita el autómata, lo que es el autómata son los estados, ¿verdad? Entonces, el grafo, eso sí que pues, ya lo vamos a ir aclarando, ¿verdad? Porque sé que tal vez el concepto sí lo tenían, pero muchas veces son palabritas que nos venden y lo entendemos mal, ¿verdad? Lo entendemos mal. Y pues para empezar, simplemente es una representación, ¿verdad? Por ejemplo, el grafo, pues si yo quiero venir y decir o hacer un grafo, pues tengo que respetar ciertas reglas. El mismo símbolo puede etiquetar flancos a un estado hacia varios estados distintos. Es decir, tengo un estado 1 y con un mismo símbolo puedo ir a un estado 2 con un símbolo A y puedo ir a un estado 3 con un símbolo A. Eso me está diciendo la primera ley del grafo de transiciones del AFN, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, porque fijo va a venir esto en el examen, si ustedes, yo les coloco un grafo y les digo, este grafo representa un autómata y ustedes, un autómata finito determinista, un AFD, ustedes lo primero que van a ver va a decir, bueno, si cumple esta ley de que un símbolo etiqueta dos salidas de un mismo estado, esa ley es netamente del AFN. Entonces la respuesta es no, no representa un AFD, ¿verdad? Entonces es de ir empezando a revisar. Bien, dice, un flanco puede etiquetarse con epsilon, la cadena vacía, en vez de o además de los símbolos de entrada. Entonces, esa es otra forma de ver a los autómatas finitos no deterministas por medio de grafos. Por ejemplo, siempre tiene que tener su flechita que indica el inicio, ¿verdad? O sea, aquí me indica que empezó. Ese es el estado inicial. Si esto no viene, no representa un autómata, ¿verdad? Porque pues el autómata siempre tiene que tener un estado inicial. Y no necesariamente tiene que ser el 1, ¿verdad? O sea, yo los puedo poner en el examen, los puedo poner desordenados y esa flecha de inicio puede tener el estado 10, pero cumple con todo, o sea, cumple con todo, no necesariamente es el estado 1. Obviamente, pues, eso simplemente lo colocamos por términos de didáctica, ese orden, ¿verdad? Entonces, luego, pues, podemos tener algo así, inicio, 1 a 2 con epsilon o
A3 con B y aquí con A. Entonces, si ven ustedes un grafo etiquetado o tiene alguna etiqueta con epsilon, así como este caso, es una FN, ¿verdad? Porque esas son las dos leyes de la FN. Vamos a ver ya ahorita unos casos para empezar. Ya para empezar a ejemplificar por medio de el grafo de transiciones. Por valga la redundancia, es muy gráfico el tema del grafo de transiciones y nos ayuda bastante a comprender los autómatas. Pero como les digo, si no existe el grafo, pues no pasa nada, el autómata está ahí, o sea, simplemente es una representación humana el autómata, pero si no existe el grafo, pues definitivamente pues no va a pasar nada, a menos que se los estén pidiendo ya en el proyecto o un examen se los pida, pues ahí si no existe, pues ahí sí les voy a decir, mira, aquí no pasa nada, pero por ejemplo en los exámenes, pues comúnmente no se piden los grafos, porque pues no es que sea indispensable. Bien, entonces, ¿qué me está diciendo a mí ya sentando nosotros todas las bases de la definición de autómatas finitos, no deterministas, porque ahorita todavía estamos con el AFN, con la definición, básicamente, ni estamos construyendo, porque para construir AFN también hay métodos y es el primero que vamos a ver. Creo que sí nos da tiempo para ver un ejemplo hoy de ese método. Pero pues primero que nada, inicio. Lo primero, o sea, eso es lo primero que tengo que tener. Yo puedo tener un S0, puedo tener un S1, lo puedo etiquetar con 1, lo puedo etiquetar con 0, lo puedo etiquetar con 50, no me interesa. Yo porque por términos de ejemplo, y siempre me gusta empezar en S0. Bien, ahora les pregunto, ¿este que está aquí es un autómata o no? Representa, mejor dicho, representa un autómata, este grafo representa un autómata determinista, no determinista, perdón. No. ¿Por qué no? ¿Qué le hace falta? No hay no hay aceptación. Correcto. Correcto. No hay estados de aceptación. Ahora bien, si este fuera de aceptación, ¿representaría un autómata finito no determinista? Sí. Vamos a la regla. La regla no dice como mínimo tienen que ser dos estados. No, la regla dice un estado, un conjunto de estados S y un subconjunto de estados de aceptación F, pero jamás dice F tiene que ser menor a, a S, no dice. Y tampoco dice S tiene que ser mayor a 1, tampoco. Entonces, esto sí ya representa un autómata finito no determinista. Bien, eso fue en nuestro primer ejemplo. Lo voy a dejar para que no lo voy a dejar. Ahí está. Vamos con otro ejemplo. Vamos a ir construyendo. La idea es que vayamos ahí identificando los autómatas. Bien, vamos con otro. Por ejemplo, este uno. Vamos a ver dónde está esta cosa. Aquí está. Bien, vamos con ese 1 y este se va con A. ¿Esto representa un autómata? ¿Qué me hace falta? La aceptación, correcto. Yo no tengo estado de aceptación. Entonces, esto no es un autómata, no representa un autómata. Entonces,
Comúnmente lo que yo hago para los segundos parciales de lenguajes es colocarles varios grafos o varias tablas de transición y les pregunto, ¿qué tipo de autómata representa este grafo? Entonces, ustedes ven y dicen, bueno, AFN, AFD o no representa ninguno. Pues en este caso, no representa ninguno. ¿Por qué? Pues como dice David, hace falta el estado de aceptación. No importa dónde esté, puede estar acá. Excelente. Ahora bien, está aquí. Digamos que está aquí. ¿Representa un autómata válido o no? Yo consideraría que sería de verlo, pero sí a ojo es como que es como que representaría una cadena que vacía, algo así. O sea, no viene nada. Entonces no, no es válido. Entonces también hay que tener en cuenta eso. A veces también les coloco a ustedes, les coloco grafos que no tienen, que sí tienen estado de aceptación, pero no hay cómo llegar a ese estado de aceptación. O sea, no hay ninguna transición a ese estado de aceptación. Jamás se llega a ese estado de aceptación. Entonces, es de venir y estudiarlos, ¿verdad? Bien, venir y tener mucha práctica, ver que bueno, este autómata que me representa, ¿verdad? No es solo venir, tiene inicio, tiene aceptación, ok, démosle, ¿va? Tal vez ni representa algo válido, o sea, algo que nunca se va a cumplir. Bien, sigamos. Nos habíamos quedado con esto. Otro caso también que hay que ver en los grafos es cuando tenemos de este lado. Nuevamente es lo que yo les decía. ¿Qué me hace falta en este grafo para que sea un grafo válido? El inicio, correcto. Yo no sé dónde está iniciando. A veces son cosas tan sencillas, a veces incluso suponemos que inician ese cero, ¿verdad? Yo sé que tal vez es muy obvio, pero tenemos una anotación. Tenemos una anotación que hay que respetar y aquí, pues, le hace falta el inicio. Entonces, si se dan cuenta, teníamos estos varios ejemplos. Podríamos poner este que era el inicial y ninguno me representa un autómata. A pesar de que tal vez alguien puede venir y decir, ah, sí, ahí están los estados y este sí inicia aquí. No. Si tuviera un inicio, quería traerme todo, pero bueno. Bueno, si tuviera un inicio, es válido. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, cumple con todo. Es más, incluso no cumple con todo. Cumple con todas las características, pero hay algo que no cumple. ¿Alguien me puede decir que no cumple? Correcto, el S2. Gracias. El S2 no llega a ningún lado. Entonces son otras cuestiones que hay que revisar. Porque pues yo me puedo ir de B, ahí ya me estaba yendo yo con la misma finta, con mi mismo ejemplo. Le pongo un inicio y pues igual no cumple nada, pues, o sea, me voy de S2, de S0, me voy a S2 con B, pero no hago nada. O sea, una buena observación, no es un autómata válido. A pesar de que cumple con todo, pero recordemos, ¿cuáles son los fines de los autómatas? Marcar caminos. Ese es el fin del autómata, marcar un camino. Si no marca un camino o tiene camino sin salida, no es un autómata. O sea, simplemente son estados, pero no representa un autómata válido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Gracias, David, ahí por la pregunta. La verdad que ya me estaba yendo yo con la finta. Pues podría colocarle así, ¿verdad? Si yo lo coloco, yo lo tiro al estado de aceptación, pues perfectamente, pues ya es válido, ¿verdad?
siempre debe tener un camino, siempre, siempre. Todos los autómatas que generemos siempre van a tener una ruta de escape, por decirlo así, un camino que te lleve al estado de aceptación, que ahí van a ver ahorita con el método que vamos a ver este sería un AFN, no, este sería un AFD, ¿verdad? Porque no tiene transiciones en ambiguas, ¿verdad? Ya lo vamos a ver un momento. Y vamos a ver en el ejemplo, en el método que vamos a ver esta semana, ese método es tan, pero tan inóptimo, no sé cómo es la palabra, es tan poco óptimo, que es la generación de subconjuntos, que van a haber transiciones de esta manera. Y créanme, las hay. Y uno puede decir, pues aquí lo puedo tirar con B al mismo, pues, pero no, así es el método. Y así y genera unos caminos tan largos, pero aunque sean muy largos, siempre llegan al estado de aceptación o a los estados de aceptación. Entonces, los autómatas, en los métodos de autómatas jamás te van a generar un autómata o un grafo de esta manera, ¿verdad? Que se termine, que esté inconcluso, ¿verdad? Jamás van a llegar. Entonces, a la pregunta de David, siempre debe de haber un camino, todos los caminos, perdón, deben de llevar a la aceptación, todos. Sí, este es un grafo a una F. Este es pues para empezar, este no es nada, pero si lo quieres ver, si yo lo tiro para acá, si ya deja de ser un AFN y ya pasa a ser un AFD, ya vamos a ver por qué. Bien, por ejemplo, este pues ya habíamos dicho que este no representaba nada, este así estaba, por empezar así es como estaba. Y bueno, vamos a seguir. Vamos a ver otro ejemplo, otros ejemplos. Bien, podríamos hablar, vamos a traer este todavía y vamos a quedarnos dibujando este. Aquí está esta línea, vamos a poner bonito, inicio, inicio. Vamos a colocar el C2, vamos a poner un S3, S3. Voy a copiar algo que no tengo aquí, que necesito, aquí está. Bien, entonces de S3 de S2 me voy a S3. Me voy con epsilon. Y S3 es estado de aceptación. Ahí está. Más o menos. Bien. Yo puedo decir que esto es una FN. ¿Por qué es una FN? ¿Alguien me puede decir por qué este autómata, este grafo que dibuja un autómata es una FN, representa una FN? ¿Por qué? ¿Por qué es una FN? No. Recordemos que dejemos eso por el epsilon, correcto. Por el epsilon. Vamos a ver acá. No, voy a presentar toda la pantalla para que me pueda cambiar. Es por el epsilon y eso nos va a dar, ahorita nos da la entrada al autómata finito no determinista. Epsilon no existe en ningún contexto. ¿Por qué? Porque epsilon no lo puedo yo manejar. No sé qué es vacío, o sea, no existe. El AFN, pues el AFN lo acepta porque de por sí ya es ambiguo, pero yo puedo tener múltiples estados de aceptación y sigue siendo una AFD. Ahora, el AFN lo que acepta o lo que no lo que acepta el AFN es el epsilon, tal y como lo vemos en nuestras leyes. Aquí. Y eso nos da la entrada
al AFD. Vamos a ver más adelante esto. Aquí está. El AFD. Para empezar, el AFD, primero que nada, el AFD es el que nos va a servir para construir análisis léxico. Entonces, ¿para qué existe el AFN si el AFN no me sirve para nada, supuestamente? Tiene una función en la AFN y es la función de la AFN es en el primer método de generación de autómatas, que es el método de subconjuntos. Cuando miremos subconjuntos, que espero yo que empecemos a verlo mañana o el miércoles, cuando empecemos a ver subconjuntos, la entrada de subconjuntos no es una expresión regular, es un AFN. Yo tengo que darle un AFN a los subconjuntos para generar el AFD. Entonces, sí tiene una utilidad el AFN, a pesar de que yo lo que busco es el AFN, el AFD. Entonces, primero que nada, la premisa del AFD es que no existe movimientos con épsilon. No existe, ese es claro el AFD. No existe movimientos con épsilon. Entonces regresemos, ya ahora regresemos a este grafo. Y este grafo nos está representando una FN. ¿Por qué? Porque aquí tengo un movimiento con épsilon. Entonces, este épsilon me está quebrando la ley de la FD, que dice no hay movimientos con épsilon. Entonces, si yo les digo en el examen a ustedes, este grafo que representa una FN o una AFD, entonces ustedes tienen que revisar, bueno, no tiene múltiples etiquetas de un solo estado a otro, porque pues aquí podría tener un A y ahí sí tengo múltiples. Pero si no tengo múltiples, bueno, entonces este no tiene múltiples, voy con lo segundo. Ah, aquí aquí hay una transición, aquí hay una arista del grafo etiquetado con epsilon. Entonces esto es un AFD fijo. ¿Por qué? Porque la ley de la AFD, esta es una AFN, y la ley de la AFD nos dice claramente que no permite epsilon. Y la segunda es la otra contraparte, la cual evita la ambigüedad y me dice que para cada estado S, es decir, puedo tener S sub 0, y para cada símbolo de entrada A, recordemos que este A pertenece al lenguaje sigma. Hay exactamente una línea. Es decir, voy a borrarlo. Es decir, esto. De S0 me voy a S1 con X. Entonces dice que solo hay una transición con este símbolo A. ¿Quién es A? X. Y como dice que solo hay una, no puedo tener esto. ¿Por qué? Porque la ley me lo dice. La AFD no lo permite. Es por eso que la AFD es el que debe de generar o es la entrada que debe tener el compilador. Es el autómata que debe de construirse. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos caminos, marcados con el mismo símbolo, como yo les decía, ¿cómo va a saber la computadora a dónde irse? Si los dos le van a aparecer exactamente igual. Y eso es lo que se le llama ambigüedad. Es ambiguo.
Es como aquella frase que a mí me cae tan mal. Sí, pero no. Me cae demasiado mal. No sé por qué. Que me digan, ah, sí, pero no. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de sí, pero no? Solo porque a veces estoy hablando con gente que no me va a entender y le digo, qué ambiguo me gustaría decirlo. Este es un grafo ambiguo, podría decir yo. Pero es por eso que ni uno ni otro. Entonces es lo mismo. Esto es lo que hace el AFD, el AFN, perdón. El AFN sí, sí permite la multiplicidad. Aquí dice, para cada símbolo existe un conjunto de estados siguientes. Mientras que acá, en AFD, indica que para cada símbolo solo hay una transición. Y entonces solo eso me va a indicar y eso me asegura que solo va a haber un camino, ¿verdad? Entonces es por eso que nosotros, para nuestros analizadores léxicos, buscamos el AFD. ¿Por qué? Porque me marca netamente solo un camino. Entonces ya regresamos nosotros a nuestro, a nuestro ejemplo. Y bueno, ya regresando, ya le fuimos a dar una vuelta a la definición de AFD. Si se dan cuenta, AFD no tiene muchas definiciones. ¿Por qué? Porque toma como cuenta esta definición de la AFN, esta y esta. Es decir, 1, 4 y 5 aplican también a la AFD. ¿Sí? Vuelvo a repetir. 1, 4 y 5 aplican a la AFD. Quiere decir de que el AFD también tiene un conjunto de estados finito. El AFD tiene un estado inicial y también el AFD puede tener F con F estados de aceptación. Ni claro, no pasa nada. Lo que el AFD reformula, por decirlo así, es la ley número 2 y la ley número 3. La ley número 2 es la transición con épsilon y la ley número 3 es la ambigüedad. El AFD lo reformula y dice, no permito transiciones con épsilon y tampoco múltiples transiciones con un solo símbolo. Eso es lo que la diferencia entre AFN y AFD. Entonces, pues ustedes ven y dicen, ven este grafo y dicen, esto representa claramente por esta transición que estoy señalando aquí como con un morado, aunque no se mira, es claramente un AFD, representa un AFD. ¿Por qué? Por la transición con épsilon. ¿Qué otra forma puedo venir y encontrar un AFD? Un AFN, perdón. Pues un AFN lo puedo ver de la siguiente forma. También tengo que ver mucho y tener mucho cuidado con la ambigüedad. Entonces, yo puedo tener acá, puedo solventarlo, pero esto puede tener A. Entonces, ¿qué me dice la AFN? El AFN me dice que de un estado puedo tener con un símbolo. ¿Quién es en este caso mi símbolo? Mi símbolo es A. Aquí está A. No. Aquí está A. Aquí está. Ay, Dios, no. Bueno, aquí está y aquí está. Entonces, de un estado puedo tener con un símbolo, que en este caso es A, múltiples estados siguientes. ¿Quién es el estado siguiente? Pues obviamente es a donde me voy. Ese se le llama estado siguiente. Entonces, de un estado, que es este, con un símbolo, que es A,
No lo puedo agarrar, pero bueno. Con un símbolo que es A, puedo irme a múltiples estados. ¿Sí? Entonces, a pesar de que este grafo no tiene épsilon, sí representa una FN, perdón, un no determinista. ¿Por qué? Por la multiplicidad, ¿verdad? Aquí tengo dos caminos que tomar y pues la computadora no va a saber. Si yo les presento a ustedes esto claramente es un AFD. ¿Por qué? Primero que nada, cada transición o cada flecha, si quieren verlo así, está etiquetado con un símbolo único. Pero aquí, pues, tengo dos transiciones. Uno es A y el otro es B. Aquí tengo una transición, pues obviamente pues, solo voy a tener uno. Y en ningún punto tengo una transición con épsilon. Tengo dos estados de aceptación, cumple cabalmente en ambos lados, pues tengo dos caminos que sí llegan a un final, tengo etiqueta de inicio, entonces este grafo representa un autómata finito determinista. Si incluso nos podemos ir un poquito más allá, este grafo representa este patrón o esta expresión regular, A o BC, ¿verdad? A es este lado, y si se dan cuenta, pues obviamente es uno o es otro. Si llega A, pues ya lo acepté. O me voy del otro lado, que es B, luego espero un C, claramente la concatenación BC, y llego al estado de aceptación S3. Entonces ya ahorita ya vamos viendo el patrón, cómo se ve representado por medio de un autómata que pues está dibujado con este grafo, ¿verdad? Para ir a eso nosotros viendo muy bien cómo podemos irnos ahí moviendo. Esta es otra cuestión que puede venir. Yo les puedo preguntar qué expresión regular hay detrás de este grafo. Entonces yo les digo, dado este grafo, ¿qué expresión regular se representa con el grafo? Entonces ustedes van a tener que elegir qué expresión regular ven detrás de este grafo. Entonces al momento de que este segundo parcial pues va a ser bastante ya cargado con temas de autómatas. Y si se dan cuenta, todavía no estamos estudiando cómo generarlos. Y hay demasiado que evaluar en este tema de autómatas, ¿verdad? Bien. Y la otra representación del autómata es la tabla. Vamos a ver, solo voy a poner los lentes que no miro. Correcto. Aquí Denis tiene una pregunta. Entonces, el AFD sí podemos ir a dos estados desde un mismo estado. Puede ser inicial o cualquier estado, siempre y cuando no sea con el mismo carácter correcto. Por ejemplo, gracias Denis por la pregunta y lo vamos a resolver de una vez. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, yo puedo tener esto. Este es el C4, digamos. Y aquí puede venir con A. De S4 me voy a S3 con B. Con B. Y puedo tener un S5. Y de aquí me voy con, no sé, K. K. Listo. S5. De S5 me voy a S4 con A. Entonces, con la pregunta de Denis, por ejemplo, S2 me voy a 3 estados, pero con diferente carácter.
Entonces, esto claramente es un AFD. ¿Por qué? No tengo transiciones con epsilon. De primas a primeras se ve. Segundo, de un estado no me voy a muchos estados con un solo carácter, sino que, por ejemplo, de acá con 0 me voy a 1 con A y me voy a 2 con B. Claramente A y B son diferentes. S1 ya no me voy a ningún lado. Con S2 me voy a S3 con C, a S4 con A y a S5 con K. Tanto C, A y K son diferentes. Bueno, de S5 me voy a S4 con A, no hay problema, solo tengo una transición. Y de S4 me voy a S3 con B, solo una transición, no hay problema. Si esto fuera A, ahí se rompió todo. Y esto ya es un AFN. ¿Por qué? Porque aquí está etiquetado con el mismo símbolo. ¿Verdad? Entonces, este grafo sí me representa un autómata finito determinista. Claramente. Adelantándome, vamos a ver, podría ser, este sería un A, podría ser B, o de C, perdón, B, A, B, o B, K, B, perdón, B, O, B, K, A, B. Esta es la expresión regular. Si se dan cuenta, el camino, el primer camino, pues es este. A, es la primera parte de la expresión regular. A. El segundo camino es de S0, S2 y de S2 a S3. Claramente vemos que es BC, la segunda parte, el segundo OR. De ahí luego pues tengo el otro camino que es 0, me voy a 2, me voy a 4 y de 4 me voy a 3. Claramente es B, A, B, ¿verdad? La tercera parte del OR. Vamos a la última, pues en este caso sería de S0 me voy a S2, de S2 me voy con K a S5, de S5 me voy a S4 y de S4 me voy a S3. Básicamente es B, K, A, B, ¿verdad? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la expresión regular que está modelado por medio de este grafo? Pues ustedes ya lo pueden venir e ir sacando, dibujando todos los caminos, y pues comúnmente les coloco pues, así preguntas así para confundirlos un poquito, y así sucesivamente. Entonces ustedes van a ir viendo. Pero ya me voy adelantando un poquito más, pero pues para que se den una idea. Pero la pregunta que me dice Denis es correcta, ¿verdad? Puedo tener muchas transiciones de un estado siempre y cuando sean diferente carácter, ¿verdad? La otra representación de los autómatas son las tablas de transición. Entonces, yo a ustedes les puedo decir, este grafo representa un autómata, pero también les puedo decir, esta tabla representa un autómata. Que el autómata tenga grafo o tenga tabla, no lo va a hacer diferente, no lo va a hacer. Es que este autómata no tiene grafo. Entonces no es autómata. Claro que es autómata. Lo único que pasa es que no lo estoy representando por medio de grafo. O les puedo dar simplemente, pues, o por el caso contrario, que no tenga tabla de transiciones, pues no quiere decir que no sea un grafo, no sea un autómata, perdón, porque pues simplemente tiene estados. Bien, entonces, ¿qué me indican a mí las tablas de transiciones? Las tablas de transiciones dice lo siguiente, cuyas filas corresponden a los estados, es decir, estado 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente.
Y columnas corresponden a los símbolos de entrada. Por ejemplo, yo voy a tener un grafo de esta manera y les digo, escríbanme, seleccionen cuál es la tabla de transiciones. Aquí. AB. En ningún momento ustedes van a tener que tener ABC. ¿Por qué? Pues porque C no existe. Simple van a tener AB. Entonces, pues, aquí. La entrada para un estado dado y la entrada para un estado dado y la entrada es el valor de la función de transición. Es decir, de 0 con ¿a dónde me voy? Me voy a 1. 0 con B no me voy a ningún lado. Ok. 1 con A me voy a 2. Bueno. 1 con B me voy a 3. 2 con A me voy a 4. 2 con B no me voy a ningún lado. Y así sucesivamente lo van llenando. Así. Básicamente esa es la tabla de transiciones, que a su vez también representa el mismo autómata, ¿verdad? Mucho ojo. Con la tabla de transiciones es un poquito, no existe, esta es la definición del libro y ya. Pero si se dan cuenta, en ningún momento dicen cuál es el estado de aceptación. Entonces, pues, se queda a discreción de cada quien, pues, es que está haciendo su solución. Pues yo lo que a veces hago, si pues tengo acceso a hacerlo, pues es venir y colorear o subrayar los estados de aceptación. Por ejemplo, si estos dos son estados de aceptación, pues simplemente los subrayo. Pueden colocarle ustedes un asterisco, pues no hay problema, porque a la larga, si nos damos cuenta, la definición de tabla de transiciones no nos indica cuál es el método para generar, cuál es el método para generar o para poner dentro de la tabla los estados de aceptación. O incluso pueden colocar la tabla quemada y hasta abajo, nota, estados de aceptación 1 y 4. No hay problema, o sea, ustedes no se compliquen con este tema, ¿verdad? Entonces, pues es así, o sea, ustedes en el examen lo colocan coloreado, con un asterisco o hasta abajo. Los estados de aceptación son tal, no hay problema. El problema está si ustedes no me colocan nada. Y yo, ¿cómo voy a saber cuál es el estado de aceptación de ustedes? Entonces, ahí ese sí no es problema. Ese sí se nos generaría un poquito de problema. ¿Por qué? Porque lo que busca la tabla de transición es modelar así como lo hace el grafo, un autómata, ¿verdad? Santiago dice, el AFN acepta epsilon y ambigüedad. Ahí está. Mejor no se pudo decir, así es. El AFN, epsilon y ambigüedad. Entonces, por ejemplo, si yo les doy, también se da el caso, yo les doy una tabla y viene un epsilon aquí, y aquí tiene transiciones, aquí tiene 2, aquí no tiene nada, y digamos que solo el 2. ¿Esto qué es? ¿AFN o AFD? Solo con ver el epsilon ahí. ¿Qué sería? Una AFN, correcto. ¿Por qué? Porque el hecho de que, por ejemplo, yo solo les doy la tabla nada más y ustedes me dicen, ¿es AFN o es AFD? Con ese simple hecho, ustedes ya pueden ver que es una AFN. ¿Por qué? Porque aquí está nuestro compañero. ¿Y qué nos indica esto? Columnas corresponden a los símbolos de entrada. O sea, básicamente yo estoy haciendo transiciones con epsilon. Entonces, si se dan cuenta, podemos nosotros construir, podemos nosotros definir o visualizar si es un autómata finito, no determinista o determinista, partiendo de sus dos representaciones, ya sea el grafo o ya sea la tabla. Es interesante
ver estas dos representaciones. Ambos buscan lo mismo, representar el autómata. ¿El autómata puede vivir sin el grafo y sin la tabla? Excelente, correcto. ¿Por qué? Porque así lo hacen. No crean que el grafo, pues, perdón, que los lenguajes de programación atrás ya graficaron su grafo y ya hicieron su tabla de transiciones. ¿No? Lo único que tienen es una serie de estados. Básicamente es una estructura de datos, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen esa estructura de datos? Puede ser una matriz ortogonal, puede ser valga la redundancia, un grafo, puede ser una lista, puede ser lo que ustedes, puede ser una tabla de hash, no sé. Puede ser representado bajo la estructura de datos que a ustedes les guste. Pero el concepto no depende de sus dos representaciones ya gráficas para el ser humano, que en este caso es el grafo y la tabla. Simplemente eso nos sirve para representar. Ahora miremos ejemplos de nuestra tabla. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un par de ejemplos de, de tablas de análisis, perdón, de tablas de transición para que quedemos con este tema. Si alguien tiene dudas, por favor, no tenga pena. Puede decirles, no tenga pena. Estamos aquí. Vamos a ver. Si las expresiones que nos dan son 1, 2, A, 1, 2, 3, y a veces se puede hacer una FN. Vamos a ver. Si las expresiones que nos dan son A, 1, 2, 3 y A, B, C, D, se puede hacer un AFN, pero la computadora solo acepta AFN. Así que se elaboran dos autómatas diferentes tipo FD. No, solo con uno, porque si tienes esas dos, lo puedes aceptar con un. Ajá, ¿y cómo sé yo con qué camino va a tomar la computadora? O sea, evalúa el primero y cómo hace para regresar. Ah, ya te entendí. Lo que pasa es que una vez evaluó, te olvidas. Viene la segunda cadena y vas a tener que volver a revisar todo tu serie de autómatas, porque obviamente no tenés solo un autómata, tenés infinidad de autómatas. Entonces, el proceso es vienen estas dos cadenas. Entonces, venís y tenés, qué sé yo, autómata 1, autómata 2, autómata 3, autómata 4, digamos. ¿Sí? Digamos. Entonces venís vos, bueno, empezás a leer carácter por carácter hasta que encontrés tu centinela. Es el espacio en blanco. Ah, bueno. Cortas y decís, bueno, este lexema, ¿a quién le pega? ¿Le pega el autómata 1? No. ¿Pega autómata 2? Sí. Ah, bueno. Fue aceptado. Recordemos que el autómata solo te dice sí o no. ¿Fue aceptado? Sí. Ah, ok. Sí, fue aceptado. Siguiente cadena. ¿Dónde quedó el centinela? Aquí. Ah, bueno. A, B, C. Es este. Vamos con nuestra colección de autómatas. Autómata 1 le pega, no. Autómata 2 le pega, no. Autómata 3, no. Autómata 4 le pega, sí. Ah, bueno, entonces este cayó en el autómata 4. Y ahí cuando lo acepta, agarras este lexema y lo metes a la lista de toque. Lo vas encolando. ¿Verdad? Así sería. Así es como lo maneja. Definís una serie de autómatas y ahí, pues, el lexema va a ir viendo lexema por lexema va a ir viendo en qué patrón le queda, ¿no? No necesariamente es que tenés que tener uno para todo tu programa, no, simplemente son diversos, ¿verdad? Así es como lo trabajan los analizadores léxicos. Incluso, ¿qué pasa si vos tenés, incluso aquí podríamos tener un BCD? Ah, bueno, entonces venís BCD, le pega a este, no, le pega a este, no, le pega a este, no, tal vez no le pegó a ninguno. Ah, bueno, definitivamente este lexema no,
Es un error léxico, o sea, no es error léxico, bueno, sí es error léxico, no reconoció a nadie, en ninguno entró. Entonces, pues ahí decís, reportas, no, a ninguno. Ah, y yo le iba a preguntar eso. Igual, si por ejemplo tenemos el camino de A y que en el camino de evalúa A pasa a estado 1 y dice que con 1 pasa al estado 2, pero se Ujú, queda el primer, ¿cómo decirle? Los primeros estados solo llegan hasta el número 2, ¿verdad? Y ujú, ahí evalúa, deja ese estado sin aceptación. Y ujú. abajo hay otro camino que llega hasta el 3, pero ese sí tiene estado de aceptación. Entonces, si el de arriba nunca tuvo un estado de aceptación donde terminó, ¿cómo va a saber entonces el autómata que ya se hizo ahí Es que el hecho de y cuando, como ya terminó por decirlo así, ya terminó tu cadena y no llegaste a un estado de aceptación o no llegaste a un estado de aceptación y no ha terminado tu cadena, porque puede ser también, pues mandas la señal, decir, bueno, pasa el siguiente autómata, ¿no? Pero ya tenés como que marcado, bandereado, lo que sea, esa cadena, decir, bueno, aquí falló en este primero, vamos con el segundo. ¿Será que falla? Falla. Entonces, si todos fallan en este, entonces decís, bueno, aquí en este lexema, en la fila tal, columna aquí, columna es el inicio, porque pues no te va a decir, es que lo que pasa es que el análisis léxico no te va a decir, aquí cabalito falló, esta primera parte estaba bien, pero esta falló, o sea, no, o sea, el lexema, el análisis léxico te va a decir, desde aquí falla y aquí, o sea, es el inicio, o sea, jamás no se lleva ese control de, esta parte lo aceptó, pero la siguiente no, o sea, eso no lo lleva. O sea, tenés que pasar por todos y si el último falló también, pues simplemente decir, bueno, aquí, fila uno columna uno falló, hay un, hay un error léxico ahí. O también lo puedes definir hasta el final también, ¿va? Pero no te fijes en que solo cierta parte lo analiza, o sea, simplemente no. ya le entendí? Gracias, Entonces, ingeniero. es necesario también tener en cuenta eh, que la cadena se te tiene que acabar y tenés que llegar al estado de aceptación. Si no cumplís esa condición, no fue aceptado por ese autómata, ¿verdad? Pero no quiere decir que no vaya a ser aceptado por el lenguaje, ¿verdad? Ya ustedes en compiladores 1 ya no hacen autómatas ustedes a patita, sino que ya existen herramientas que les hacen los autómatas. Y no es porque el curso sea más fácil, es que es más difícil. Entonces sí necesitan apoyarse de herramientas. Y las herramientas que hacen los autómatas es así. Definen una infinidad de expresiones regulares y lo que hace la herramienta es venir y agarrar expresión por expresión regular y genera un autómata. Que a la larga, pues, su cadena, las cadenas de entrada van a revisar una por una, ¿verdad? Entonces, así es como funciona, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda. Bueno, si no hay más dudas, seguimos. Ya se me había olvidado en qué quedamos. Ah, sí, las tablas. Bien, hagamos este grafo y generemos su representación por medio de una tabla. Entonces, el objetivo de las representaciones de los autómatas es que sea la misma representación, que digan lo mismo. O sea, no puedo tener una tabla que diga una cosa y un grafo que diga otra cosa, no. Ambos deben de representar al mismo autómata. Entonces, S0, S1, S2, S3, S3, S4 y S5. ¿Sí? Mis 6 estados del autómata. ¿Contra quién lo voy a comparar? Contra A, B, C, A, ¿verdad? A, B, C y K.
Jamás tengo que poner aquí Y, que Z, o sea, simplemente pongo los con los que yo me estoy moviendo dentro del autómata. Entonces, de S0 con A, me voy a S1. S1. Me voy a S1. De S0 con B, me voy a S2. 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 De S0 tengo una transición con C y con K. ¿Qué dicen ustedes? De S0. ¿Tengo transiciones con C y con K? No, ¿verdad? Gracias, Hugo. Entonces, coloco un guión. No. Vamos con S1. ¿S1 tiene transiciones o no? Tampoco, no tiene. Entonces, o sea, no está mal tener estados así. Simplemente me indica que este estado no tiene transiciones. Y bueno, pues yo lo que hago, como les decía, correcto. Gracias, Hugo. Es subrayarlo. Yo lo subrayo, o sea, no es una ley. Le pueden poner negrita, le pueden poner un asterisco al final. Este es estado de aceptación, no importa. Yo lo que hago lo subrayo para poder diferenciarlo. S2. De S2 con ¿a dónde me voy? De S2 con ¿a dónde me voy? Correcto, gracias David. A S4. S2 con B, ¿a dónde me voy? No tiene transición. Gracias Pablo, gracias David. Correcto, no tiene transiciones. S2 con C, ¿a dónde me voy? Correcto. S3. Gracias, gracias ahí a Pablo, a David, a Linda. S3. Voy a arreglar esto. Y de S2 con K, ¿a dónde me voy? Correcto, David. S5. Entonces, ahí estamos. S3, ¿tiene transiciones S3 o no? No. No, correcto. Y es un estado de aceptación. Bueno, le colocamos estado de aceptación, ¿verdad? S4. Pues S4 solo tiene una y es con B. Y esa S3. Colocamos, ¿no tiene? Y S5 tiene una transición y es con A. Y es a S4. Entonces, tenemos, ay, Dios, tenemos el mismo autómata representado con dos, valga la redundancia, representaciones, con grafo y con tabla. Y los dos me dicen a mí lo mismo. Me dicen a mí el mismo autómata, ¿verdad? Es por eso que el grafo y la tabla simplemente son representaciones. ¿Por qué? Porque lo puedo representar por uno o por otro. O simplemente no puedo tener nada que el autómata va a servir. Que recordemos que el autómata es una máquina de estados. Entonces, yo les puedo dar a usted solo esta tabla. Vamos a ver, ¿será que me puede ser más grande? No. Bien, entonces yo les puedo dar esta tabla y ustedes van a decir, bueno, esta tabla ¿tiene transiciones con Epsilon? No, no tiene. Pues aquí sí, pues empezamos a decir que tal vez el registro es nuestro estado inicial. Tengo dos estados de aceptación. Y por ejemplo,
Si yo tuviera ambigüedad, tendría algo así. En una casilla, más de un estado. Podría tener incluso acá. Algo así. Entonces, bueno, tengo estados de aceptación, no tengo transiciones con épsilon, pero aquí, de S5 con A, me voy a S4 y a S5. Ah, bueno, entonces aquí tengo múltiples transiciones. Esto es ambigüedad. Esto es un AFN. Pero en este caso no era ese ejemplo. Pero sí queda ejemplificado que con la tabla también puedo definir yo qué es o es AFN o es AFD, ¿verdad? Puedo definirlo con la tabla o puedo definirlo con el grafo. Entonces yo a ustedes comúnmente, en segundo parcial, lo que les doy o son tablas o son grafos. Y hacemos este ejercicio. Dada esta tabla, determine qué es, qué representa, un AFN o un AFD. Dado este grafo, determine qué es un AFN o un AFD. O incluso les puedo dar una tabla y les diga, dada esta tabla, ¿qué grafo representa? O representa este o representa otro grafo, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que los autómatas únicamente pues tienen dos representaciones y estas representaciones únicamente pues son representaciones, no pasa nada si no existe, no pasa nada si no lo dibujan, no lo grafican, pues no pasa nada. Ahora pues si es una solicitud de proyecto pues ahí sí hay que hacerlo, pero pues comúnmente se dibuja para que el ser humano lo vea, lo entienda, pero no es necesario venir y dibujar. Miremos este. Miremos este. Tengo S0, S1, S2 y S3. Bien. Tengo A, tengo B y sobre todo tengo esto. Bueno, aquí lo tengo. Sobre todo tengo este. Entonces, aquí podemos empezar a construirlo. De S0 me voy con A S1. No me voy con ninguno con B ni con epsilon. S1 no me voy a ningún lado. Y S1 pues es estado de aceptación. Entonces lo coloreo. De S2 me voy a S3 con epsilon. Perdón, aquí me faltó esos. Y S3 no tiene ninguna transición. Y esto es estado de aceptación también. Entonces, ¿cómo veo yo que este es una FN? Solo viendo la tabla. ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo veo yo que esto es una FN solo viendo la tabla? Porque viene epsilon, ¿no? Correcto. Tengo una columna ahí de epsilon. Tengo esta columna de epsilon. Entonces, si yo tengo una columna de epsilon, es porque yo lo utilizo. Porque yo no voy a tener una columna de epsilon acá. O sea, si yo tengo una columna de epsilon acá, pues sería así. Como dijo alguien por ahí, entonces, ¿para qué vino? Entonces, ¿para qué está esto? Si no lo utilizo. O sea, no tiene sentido que lo utilice. O sea, no tiene sentido que yo use una columna de epsilon si no la voy a usar. Pero el AFN, perdón, sí la puede utilizar. Entonces, si yo tengo una columna de epsilon y tiene estados, fijo,
fijo, fijo. Es una FN. Fijo, fijo. Ahí no hay de otra. ¿Verdad? Veamos uno último. Veamos este. Dámosle una copia y modifiquémoslo un poco. Y la única modificación que le vamos a poner aquí, A. ¿Sí? A. Entonces, va a ser la misma tabla. Va a ser la misma tabla, solo que de S2 con A me voy a S4 y S5. Y aquí, pues, no lo voy a utilizar. Entonces, me queda de esta manera. ¿Cómo sé yo que esto es una FN? Pues sencillo, por esta transición múltiple, ¿verdad? Que aquí me está diciendo automáticamente que de S2 con A tengo dos caminos, S4 y S5. Claramente lo vemos con nuestro grafo. De S2 me voy a S4 y a S5. De S2 me voy a S4 y a S5 con A, claramente. Entonces no es necesario que venga epsilon también aquí, porque pues en este caso también le coloco el epsilon, pero pues, o sea, no tendría nada. Entonces, ¿para qué lo estoy colocando si no lo voy a usar? Pero el hecho de que lo coloque o no lo coloque no significa que si lo coloco es una FN y si no lo coloco es una FD. O sea, lo puedo colocar o no, pero también lo que manda son las transiciones múltiples, es decir, la ambigüedad. Entonces, básicamente esta es nuestra pequeña gran introducción a los autómatas. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien se quedó con alguna duda? Esta netamente nos quedamos ahorita con temas de autómatas, únicamente la definición de autómatas. Y es importante que tengamos en cuenta por qué tenemos o buscamos nosotros un autómata. ¿Cuál es la gana de que tener un autómata? ¿Verdad? Entonces, para eso lo estamos buscando. ¿Todo claro? Bien. Bien, si todo está claro. Esto nos lleva a nuestro primer método de generación de autómatas, que recibe comúnmente o coloquialmente el algoritmo de Thomson. No sé por qué le dicen el algoritmo de Thomson si lo hicieron tres personas. Más seguro es porque es más difícil de pronunciar el primer nombre y todo, ¿verdad? Pero es Maud llamada Thomson, el algoritmo de Thomson. Este es nuestro primer método para generar autómatas y es muy interesante porque este método o este algoritmo, mejor dicho, porque no es un método, es un algoritmo, genera un AFN por medio de inducciones. Y es interesante ver que ¿para qué necesitamos una FN? Es para el segundo método que utilizamos a la FN. Sí tiene un uso y lo tenemos que estudiar. Bien. Básicamente lo que hace el algoritmo de Thomson es agarra una expresión regular como entrada y como salida tiene un AFN.
obviamente ese AFN lo gobiernan, valga la redundancia, las reglas de la AFN, es decir, lo que acabamos de ver ahorita. ¿Y qué acabamos de ver? Múltiples transiciones a un solo, de un estado a varios estados con un solo símbolo, o transiciones con épsilon. Entonces, cuando yo empiezo a construir una FN a partir de una expresión regular por medio de Thomson, voy a tener múltiples transiciones y transiciones con épsilon, ¿verdad? Por eso es que es una FN. Entonces vamos a empezar por medio de a ver las leyes que vamos a estudiar. Por el día de hoy, pues no vamos a ver ejemplos. Ya vi que ya se nos fue mucho el tiempo, pero no vamos a ver ejemplos como tal. Pero tiene una inducción. Y recordemos cuando platicamos el término de inducción con expresiones regulares, ¿qué era una inducción? Básicamente una inducción es venir y agarrar algo que ya está definido y aplicarlo a otro campo. Entonces aquí vamos a estudiar y vamos a inducir las operaciones de las expresiones regulares y la vamos a trasladar al campo de Thomson. Bien, la primera inducción es el OR. El autor o libro, mejor dicho, los autores del libro lo representan gráficamente. Vuelvo y repito, ¿por qué gráficamente? Porque pues obviamente el ser humano es un poco más gráfico, pero no es que sea gráfico también. En el libro, si ustedes lo ven, este es capítulo 3, también tiene el algoritmo en pseudocódigo para generar estos estados, ¿verdad? Lo tiene como pseudocódigo y también lo tiene como un grafo, ¿verdad? Pues porque así entendemos un poquito más el grafo, pero no quiere decir que no, que es con grafo, que tienen que graficar, o sea, se puede programar claramente con el pseudocódigo que da el libro. Bien, entonces yo voy a tener N o T. ¿Y cómo lo voy yo a representar con Thomson? Pues básicamente con un estado inicial y me voy a ir a una primera ala, por decirlo así, del OR, donde va a estar NS para caer a un estado de aceptación F. Y la segunda ala de este OR va a ser NT y voy a caer a F. Esta es la forma de representar cuando yo voy a tener un OR en una expresión regular. A o B, aquí sería A y aquí sería B. No lo sé. Creo que incluso mejor me arrepiento y sí vamos a ver unos ejemplitos sencillos solo de esto, no vamos a construir tantas. A o B, básicamente lo que está diciendo el algoritmo de Thomson es, ahí está. Inicio, claramente se ve su inicio, o sea, no es invención mía ni nada, siempre tengo que tener un inicio, quedó muy pequeño, pero ahí está, inicio, de 0 como deseen. Voy a tener S1, ¿dónde está mi epsilon? Epsilon. Entonces, primas a primera, aquí tengo un epsilon. Yo ya sé que esto es una FD. Este es una FD, ¿por qué? Porque tiene un epsilon. Puedo tener como 10,000 transiciones, pero entre todas existe un epsilon. Es una FD. O sea, ya no hay pierde. Entonces, aquí viene mi primer camino del OR. Me voy a S2. ¿Quién es mi primer camino del OR? Es A.
minúscula. S2, S3. ¿Por dónde y cómo lo conecto? Epsilon, ¿sí? Epsilon. Es una FN. Si se me fue la palabra FD, ¿por qué? Se me fue, pero es AFD, AFN. Es un rollo, porque a veces, no sé, me confundo demasiado con estas abreviaturas. He dado el curso, bueno, he dado compiladores. En compiladores uno también se siguen viendo autómatas, se vuelven a ver autómatas, nada que se siguen, se vuelven, y siempre me confundo, nunca se me queda. Ese trabajemos para mí. S4, voy a copiar este. ¿Será que se copia? Ah, sí, se copia con todo el epsilon. Luego vuelve al epsilon. S5. Aquí está el otro camino del OR. Tiene dos caminos. B minúscula. Y le coloco su último epsilon. Y este S3 es de aceptación. ¿Perdón? Claramente. Es la inducción. Entonces, ¿cómo sé que es una FN? Pues para empezar, la transición con epsilon. Y encima de eso, de S0 me voy a S1 y a S4 con un mismo símbolo. Y ese símbolo es epsilon, vuelve a ser el mismo epsilon. Pero caigo en dos leyes de la FN. Transición con epsilon y de un símbolo me voy a varios, de un estado, perdón, me voy a varios estados con un mismo símbolo. ¿Sí, Santiago? Ingeniero, es que yo estoy acá viendo el libro y Uh-huh. cabal junto con usted, ¿verdad? Entonces, acá, cuando como dice que los autómatas, usted me dijo que los autómatas finitos deterministas eran un caso especial de la FN, del AFN. Uh-huh. Entonces, pero en el libro dice que un AFN tiene casi la misma estructura que estamos haciendo ahorita. Al menos en el ejemplo que está en el libro, pues me parece igual. Entonces yo pensaba que este era una AFN que después iba a convertirse en un, perdón, que este era un AFD que iba a convertirse en una FN. No, 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 es al revés. Esta es una Y, FN y y por, que posteriormente lo convertimos a FD. ya, y el ejemplo que está en el libro me pudiera explicar por qué es cabal ahí donde está, en la página 150, en la Vamos a ver imagen ahorita. 3.26. 150. Ah, es que este ya pasó por la generación de subconjuntos. Y eso todavía no lo hemos visto. Ya. Entonces, esta generación de subconjuntos quiere decir que vamos a pasar este autómata a una FD. Ah, correcto, correcto, correcto. Ya. Por eso, cuando empezamos análisis léxico, les dicté 4 métodos. Thompson, generación de subconjuntos, árbol y minimización de autómatas. Entonces, ahorita estamos viendo Thompson. Thompson nos genera un AFN. Subconjuntos agarra ese AFN y lo transforma a AFD. Pero ese es el segundo tema que vamos a ver esta semana. Y ahí vemos la página que estás viendo en la 150, ¿verdad? Que básicamente ese autómata que tenés en la figura 3.26 ya pasó por subconjuntos. Entonces nosotros no hemos llegado ahí. Nosotros estamos todavía por Thompson. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, si queréis ver dónde está Thompson, es en la página. Vamos a ver. 659. Sí, 155 empieza Thompson, por ahí hay una representación de Thompson en la 155 y pues en la 159 también hay Thompson, ¿verdad? Entonces, pero ese
El libro es a veces un poquito, no quiero decirlo así, pero es un poquito desordenado en ese tema, porque primero enseña AFD y después enseña AFN, ¿verdad? Pero pues el orden es AFN y después lo convertimos a AFD con subconjuntos, ¿verdad? Pero pues todavía no nos adelantemos, ahorita estamos viendo Thomson, ya posteriormente el punto es que los ejemplos que nosotros generemos en Thomson, los vamos a convertir con subconjuntos a autómatas finitos deterministas que ya puedan ser implementados, ¿verdad? Bien, este es el caso del oro, ¿verdad? En el caso de la concatenación, pues la concatenación, ese sí es lo más sencillo posible. Este sí no hay problema. Por ejemplo, si yo tengo un AB, pues la concatenación lo único que me indica es de esta forma. Y voy a ese 1 con un estado con la primera noción que tengo. Luego me voy a un 2 con el segundo elemento. Y pues el 2 es concatenación y este es el inicio. Básicamente esto es lo que dice la concatenación. Este es B. Entonces es muy importante tener en cuenta algo. Tanto OR como concatenación, en ningún momento, tal y como platicamos en expresiones regulares, en ningún momento evalúa más de 2 elementos. 1, 2. 1, 2. Y lo que pasa es que la computadora así lo detecta, de 2 en 2. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo necesito un tercero? Pues ya concateno este final con otro, pero no es que yo vaya a concatenar los 3. No existe. O sea, la regla es de 2 en 2. Y aquí, de par en par. Aquí. Otra vez. ¿Qué pasa si hay un tercer error? Ya lo vamos a ver el día de mañana. Vamos a ir desglosando por medio de Thomson todas estas cuestiones. Y la última es nuestra cerradura clínica. ¿No hay más? ¿Se dan cuenta? Por concatenación y clínica. Lo que tanto platicamos en las clases pasadas de expresiones regulares, ¿se recuerdan? Lo que tanto les repetía yo. Por concatenación y clínica. Aquí no hay cerradura positiva, aquí no hay ni una o cero incidencias, aquí no hay familias de expresiones, de familias de caracteres, no está el OR minimizado, o sea, no, yo tengo que expresarlas tal y como vienen, con términos de OR, concatenación y clean. Más allá de esto, no hay. Si yo les doy a ustedes en el examen una expresión regular que tenga cerradura positiva, pues lo que van a hacer es R clean, R concatenado con R clean, ¿verdad? Únicamente. Bien, terminamos con esta última, que vendría siendo, pues, por ejemplo, puedo tener a clean, ¿verdad? A clean básicamente es un estado S sub 0 y pues acá tengo de S sub 0 me voy a un S sub 1 me voy con epsilon, pero no tengo mi epsilon. Ok, me voy con epsilon. De S sub 1 me voy a S sub 2. Aquí está el carácter en cuestión de la cerradura de Kleene, que es A. S sub 3. De A de S sub 2 me voy a S sub 3 con epsilon.
¿Por qué tiene esta forma? Pues es por definición, o sea, así lo creó la persona, o así lo crearon estas tres personas. Y posteriormente, pues, hago el colocho debido, que es la cerradura, que es el cíclico. Aquí está las n veces de la cerradura de Kleene. Y también lo cierro con las cero incidencias. Me voy de ese 0 a ese 3 con épsilon, vino 0 veces. Entonces aquí esta cerradura de Kleene está infestado de... bueno, perdón, ese 3 es estado de pasó. Y esta cerradura de Kleene está infestada de épsilons. Así que definitivamente esto es un autómata finito no determinista, ¿verdad? Definitivamente. Ya el día de mañana vamos a empezar a ver ejemplos ya más concretos. Aquí simplemente fue A o B, perdón, AB concatenado o una cerradura de Kleene de A únicamente. Ya mañana ya miramos qué pasa cuando hay tres OR, qué pasa cuando aquí hay una cerradura de Kleene concatenada, así, como entre, qué pasa si hay un OR dentro de esta cerradura de Kleene, porque por lo regular las expresiones regulares son más complejas, ¿verdad? Entonces ahorita ya vamos a estar viendo qué pasa con estos términos. Entonces, terminamos hasta acá la clase el día de hoy. ¿Dudas generales con esto que vimos hasta de último? De igual manera, como les digo, mañana ya vemos de lleno ejemplos de el algoritmo de Thomson. Hoy solo fue la introducción, ya mañana nos empezamos a adentrar con los ejemplos del algoritmo de Thomson. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Claro? Bien. Todo claro, Inge, gracias. Entonces, ¿está bien? Entonces nos vemos el día de mañana con el algoritmo de Thomson. El día de mañana creo que va a ser la última vez que voy a tomar prestado 20 minutos. 20, 15, por ahí. Minutos. Pues es simplemente una información general que me tienen que dar. O sea, no va a haber ninguna actividad, solo me tienen que generar, pero les aviso y empezamos la clase. Si es en medio de la clase, pues les aviso que de tal hora a tal hora, pues voy a tomar los 20, 15 minutos y pasan y ya regreso con ustedes, ¿verdad? Y terminamos de dar la clase. Creo que va a ser la última vez que va a pasar esto. Bien, gracias. Así que tengan una buena noche. Y por favor, estudien, lean bien los términos. Si alguien tiene alguna duda, pregunte el día de mañana. Digan, mira, intenté hacer esto, no me salió y lo podemos ver. ¿Verdad? Entonces, el día de mañana nos vemos con los ejemplos de Thomson y posiblemente con la introducción a subconjuntos, que es a donde queremos llegar, ¿verdad? Entonces, que tengan una buena noche y nos vemos el día de mañana. ¿Alguien pregunta por el reajuste? No sé, no tengo ni idea. Con eso de que cerraron la U, no sé si hay que cerraron la U y no hay sistemas contables, no sé qué pasó. Sería que ver ahí unas cuestiones con los encargados. Entonces, nos vemos el día de mañana y feliz noche.